Nosotros los pastores insistimos tanto a los congregantes, lea la Biblia, porque la Biblia le va a producir un efecto. Y yo quiero que usted sepa qué efecto le produce la palabra. No es que queramos solamente que usted lea cuentos o historietas, no, queremos que lea la palabra de Dios. Y es muy interesante que cuando uno lee la palabra va a producir efectos. Yo no voy a alcanzar a predicar todo mi sermón este día, porque yo ya les veo cara de hambre, pero digo, ya tienen hambre, ¿verdad? Ya están oliendo, ¿verdad? Entonces, pero yo anoche prediqué en mi iglesia, ¿verdad? Como lo hago siempre, los sábados, ¿verdad? Y prediqué 7 puntos. Yo creo que hoy voy a predicar 3 o 4, es lo que voy a predicar, para que usted después de eso ya con hambre se vaya y muy tranquilo, oyendo la palabra, pueda usted ver el efecto que produce la palabra en usted. ¿Ya lo encontró? Libro de los Salmos, número 19, versículos del 7, 8, 9, 10 y 11. Eso es lo que vamos a leer. Póngase de pie en reverencia a la palabra. Y si alguien no puede hacerlo, está bien, no lo puede hacer, no puede ponerse de pie, pero podemos poner atención. Dice la Escritura, dice: la ley de Jehová es perfecta. Ponga mucha atención a eso que dice la Escritura. La ley de Jehová es tan perfecta que le produce un efecto. ¿Cuál es el efecto? Le convierte el alma. Ahí esa versión dice, le vuelve el alma. Sí, se la vuelve. El testimonio de Jehová es fiel. ¿Y qué produce? Hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Hay gente muy triste, fíjese. Hay gente que usted no la ve, no la mira, sí, pero hay gente que vive triste, viven con corazones tristes, pero los mandamientos de Jehová son tan rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro. ¿Qué hace? Alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y aquí hay cosas que a todo el mundo le interesan. Si yo les preguntara quién quiere dinero, todo el mundo levantamos la mano, ¿verdad? Porque todo el mundo andamos siempre necesitados. Deseables son más que el oro y más que mucho oro, y escucha esa palabra, afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, y en guardarlos, los mandamientos, la palabra, hay grande galardón, hay un premio supremo. Este salmo es una obra maestra que nos describe la obra del Señor en nuestro corazón. Puede sentarse, puede tomar su lugar. Déjeme hablarle de uno de los ministerios más reconocidos de sanidad del siglo XX. Él fue un hombre que se llamó John Lake. John Lake, un hombre que Dios usó extraordinariamente en milagros de sanidad, milagros documentados que están escritos, documentos en Sudáfrica, aquí en los Estados Unidos. Él tiene sermones muy famosos, pero hubo otro predicador lleno del Espíritu Santo. Si pronuncio mal el inglés, no se preocupe mucho. Al fin y al cabo, los que pronuncian bien y los que pronuncian mal van a entrar al cielo, así es que yo voy a entrar al cielo, ¿verdad? Como Smith Wigglesworth, de Inglaterra, un hombre con milagros tan visibles. Ellos son lo que nosotros llamaríamos el día de hoy pentecostales clásicos. Esos predicadores que usted ve, bueno, le voy a dar un pentecostal clásico. Billy Graham era un pentecostal
quiero decirle que Billy Graham predicaba más emocionado, efusivamente que muchos predicadores que se llaman pentecostales. Y una de sus características, ¿verdad?, era su profunda devoción de estos hombres por la palabra de Dios. El lugar preponderante que ellos le asignaban a toda proclamación y en toda su doctrina y en todo su ejercicio ministerial. Y cuando uno escucha algún sermón de Lake o de del otro hombre, ¿verdad?, eran gente que organizaba campañas. En su época organizaban campañas donde el término campañas era literal. Ahora las iglesias, la verdad es que la gran mayoría de las iglesias, si hacemos una campaña, dura 3 días. Las campañas antiguas, ¿verdad?, llegaban hasta a durar un mes continuo, todos los días, de domingo a domingo, ya no digo de domingo a sábado, sino de domingo a domingo, duraban. Lake dirigía a su audiencia asegurándoles que él estaba convencido de que la sanidad física, porque la gente venía a los milagros, él era un hombre que Dios usaba tremendamente en milagros, y les decía que la sanidad física que ellos buscaban venían por cientos y en muchas ocasiones por miles de enfermos se acercaban a oírlo predicar. Y ellos esperaban recibir un milagro de sanidad. Y Lake decía que él estaba convencido que solo escuchando la proclamación del evangelio ellos serían sanos, solamente escuchándola. Les decía, si ustedes vinieran todos los días, simplemente con venir y escuchar, estar atento a la palabra, serían sanados. Porque decía él que el poder de la palabra, y eso es verdad, así está escrito, era vivo y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos, que penetraba en la mente, penetraba en sus corazones. Y en el día a día que iban llegando en cada culto, en cada reunión, eso produciría, decía él, la sanidad que tanto anhelan, práctica y automáticamente. No es antibíblico, aunque pareciera en un momento, pero no es antibíblico lo que Lake decía, porque la fe que sana viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Para pasar después, nosotros tenemos que usar el pasaje que leímos, el Salmo 19, en ese sentido. La palabra de Dios, este libro, produce en nosotros, en nuestras vidas, efectos. Ponga atención a eso. Lo que usted lea de este libro produce efectos muy importantes. Y el Salmo 19, como ya lo dije, es un salmo muy bello, de todo el salterio. Cuando digo el salterio, aclaro esta palabra porque una vez me tocó ir a una dama, ¿verdad?, en una de mis congregaciones y decía, ¿y todo el salterio? No, el salterio es estar saltando, ¿no? Pero el salterio, ¿verdad?, es el himnario de los judíos, ¿verdad? Los salmos, los libros de los salmos, el libro de los salmos es el himnario de los judíos, ¿verdad? Y comienza, el Salmo 19 comienza diciendo, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia o anuncia la obra de sus manos. Había otro predicador, C.S. Lewis, un autor, el autor que es el autor de las famosas Crónicas de Narnia, si a alguno le ha tocado leer las famosas Crónicas de Narnia. Para él decía que este Salmo 19 era el más bello de todos, decía él. Y para este escritor, este salmo estaba inspirado, obviamente, radica en las solemnes declaraciones que el salmo hace. ¿Qué hace el salmo? Resalta la gloria de Dios por medio de la creación. Véalo, los cielos cuentan la gloria de Dios. De manera que para pasar después en declaraciones no menos excelsas, de la grandeza por medio de su revelación. En primer lugar, el Salmo declara la grandeza de Dios. Véalo, el Salmo declara la grandeza de Dios. Si a usted, a alguno le escucha alguna vez
había alguien que decía, ¿verdad? Ay, Diosito, no es Diosito, es un diosote que usted ni idea tiene, para acabar pronto, ¿verdad? Así es que por medio de la creación nos declara, ¿verdad? Él solamente, nuestro Dios solamente expresa la palabra, y hay tanto poder en la palabra que sucede lo que expresa, lo que dice el Señor. Vea, en segundo lugar, declara la belleza de la creación. Alguien escribió y dijo hace muchos años que Dios, cuando vio la tierra, le gustó tanto lo que vio que la agarró y la abrazó, y entre sus dedos se salieron las grandes montañas que hay en el mundo, porque le gustó tanto lo que había mirado, ¿sí? Declarando la belleza por lo revelado, por la ley, por la palabra. Lo que el salmista en este Salmo 19 nos está diciendo es que la creación es una revelación evidente e impresionante de la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios, pero su ley es una revelación aún mayor todavía, porque la creación ahora nos cuenta la gloria de Dios. La ley es una revelación suprema, mayúscula, porque la ley habla de mucho más excelente, y por lo que dice el Salmo, con muchos mejores efectos. Porque estas declaraciones son en su mayoría, lo que leímos hace un rato, son efectos. Por ejemplo, lo que le mencioné leyendo, la ley de Jehová es tan perfecta que convierte, que cambia, que transforma el alma. El Salmo es evidentemente, el Salmo 19 es un salmo evidentemente didáctico. ¿Qué significa didáctico? Instructivo, educativo, formativo. Está buscando concientizarnos a nosotros que leemos esta ley de la suprema importancia de la palabra que nos ha sido dada y de los efectos que produce esta palabra, este libro. Nosotros no traemos el libro aquí para perfumarlo con el desodorante que nos pusimos. No, no es para eso. Cuando cargamos aquí la Biblia es porque esta palabra tiene un poder impresionante. Y en quienes tienen un encuentro con esta palabra cara a cara, cada día, pretende hacernos conscientes de los efectos supremos que produce la palabra. Note que nadie más los puede producir en la vida del hombre más que la palabra de Dios. Los efectos son tan claros que voy a tratar de mencionar los que alcance, como ya lo dije. En primer lugar está el efecto de la transformación. Número 1 es el efecto, dígalo conmigo en voz alta, el efecto de la transformación. Y ahí ya lo leímos en el verso 7. La ley de Jehová es perfecta que convierte. Es una transformación, transforma. Es una ley que renueva el alma. El poder de la palabra alcanza el nivel de la conversión, que es lo mismo que transformación, que el cambio, que la renovación. Nadie que tenga un encuentro genuino con la palabra de Dios volverá a ser el mismo. Porque cuando te encuentras con la palabra de Dios, significa que te vas a encontrar con el autor de este libro, de esta palabra. No vas a continuar siendo el mismo. Porque la palabra, ¿qué? La palabra es viva. Porque su autor vive por los siglos de los siglos. La Biblia afirma que la regeneración del ser humano viene y se produce solo por la palabra de Dios. Por eso hay muchas madres que le ruegan al hijo: hijo, por el amor de Dios, componte, criatura. Y el hijo no se compone ni a golpe se compone. Es más, viene la policía y le da de garrotazos, de macanazos, le pega al hombre ahí y mira que esto y que el otro. Y el muchacho no se va a componer porque no lo puede componer nada más que la palabra del Señor lo puede componer. Dele gloria al Señor por eso, ¿verdad? Es maravilloso. No puede seguir siendo el mismo. Entonces la palabra convierte el alma.
¿Qué es lo que está haciendo? Produce un cambio de comportamiento. ¿Un cambio en qué? En la naturaleza que antes teníamos, una naturaleza pecaminosa. Cristo y los profetas se refieren a ella como el nuevo nacimiento, nacer de nuevo. Eso fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo. ¿Se acuerda aquella noche que platicaron, verdad? Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo? Dijo Nicodemo, no le cabía en la cabeza. ¿Verdad? Dijo, yo soy un viejito, ¿cómo me voy a meter en el vientre de mi mamá otra vez? Y le dijo, estás mal, Nicodemo, eres maestro de Israel y no sabes lo más elemental, le estaba diciendo Jesús, ¿verdad? Un cambio de corazón, un bautismo de fuego. La primera carta de Pedro 1:23, si a usted le gusta escribir, escriba los textos por lo menos, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Hay una semilla, hay una simiente incorruptible que es la semilla de Dios. Esto significa que la palabra de Dios es indestructible, que no se desvanecerá, no se debilitará, no se volverá obsoleta, sino que dará fruto. Todo por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cada momento que usted tiene comunión con la palabra de Dios en el día a día, debe volverse un tiempo de transformación. No le decimos que lea la Biblia para que diga, leí 20 capítulos o 30 capítulos. No, le estamos diciendo que lea la Biblia para que tenga un tiempo de transformación, de cambio. El efecto alcanza lo profundo de su ser. Sepa, por ejemplo, que los griegos y los romanos enseñaban ellos que si el cuerpo estaba bien, si el físico se veía bien, si era saludable, era saludable, cultivado, entonces todo el ser, decían ellos, iba a estar bien. No es cierto. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Usted puede tener cuerpo de Coca-Cola o de Pepsi-Cola, la que quiera, ¿verdad? Pero es la frase que ellos sacaban. La frase que ellos decían era mente sana en cuerpo sano. Así lo decían. Pero después de los griegos y de los romanos aparecieron las filosofías orientales. Y luego nos llegó la psicología. Llega para enseñarnos a nosotros, la psicología, que si la mente está bien, todo lo demás estará bien. Pero la Biblia dice que lo que debe estar bien no es la mente, es el alma. Y el espíritu trabaja, en el espíritu humano trabaja. Por eso Pablo dice en Efesios 6:17, y tomen el yelmo de la salvación, la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Y Dios viene y transforma lo que nadie puede transformar. Si tú tienes un carácter de esos que dice la gente, tiene un carácter fuerte. No, tienes un carácter débil, es la verdad. No tienes carácter fuerte, tienes carácter débil porque no lo puedes controlar, ¿verdad? No te pueden decir ni mi alma porque luego te enciendes y te pones y empiezas a gritar por aquí y por allá, ¿verdad? Tú no eres de esos, pero me han contado que hay gente que sí, ¿verdad? Así es que uno tiene que tener cuidado. El pensamiento, el intelecto es transformado. Los afectos, las emociones deben ser renovadas, ¿sí? Los hábitos deben ser transformados. Algunas traducciones, este texto del verso 19:7 lo traducen, lo interpretan como reavivar, reaviva el alma. Y eso significa que cuando Dios te reaviva el alma, ¿sí?, le va a dar vida a algo que estaba muerto, porque la palabra de Dios tiene el poder de darle vida a lo que estaba muerto. Ese es el efecto de transformación. El libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 37, versículos del 1 al 5, la mano de Jehová, dice el profeta Ezequiel, estaba sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová
Y me puso en medio, usted sabe esa historia, la ha oído seguramente. Dice, me puso en medio de un valle de huesos secos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que los huesos eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, dice el profeta, estaban secos en gran manera. Y me hizo una pregunta el Señor, dice el profeta Ezequiel: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y él dijo: Señor, pues el único que puede saber si van a vivir eres tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos. Y escuche lo que dice enseguida: oíd palabra de Jehová. No dijo vayan al templo para que cambien. No dijo, ¿verdad? No dijo tienes que hacer muchas oraciones o muchos rezos o mucho esto. No, oigan la palabra de Jehová. Tienes que oír la palabra de Jehová para que haya un cambio de vida. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, dice el Señor, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Pero por qué iban a vivir? Por la palabra de Jehová. ¿Se da cuenta qué importante es este librito que cargamos nosotros los hermanos? Dice alguien, pero es un libro muy viejo. Sí, también el sol es muy viejo y calienta muy rico, ¿verdad? Y más en días cuando hace frío. Qué rico calienta. En lo que la palabra se está declarando, y mientras el profeta está hablando, dice él que escuchó un ruido. Verso 7, en el verso 7, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí hubo también un temblor, y los huesos empezaron a juntarse, cada hueso con su hueso, y miré, dice en el verso 8, y he aquí tendones sobre ellos, la carne empezó a subir, la piel cubrió por encima todos aquellos huesos, y dice él, pero no había espíritu sobre ellos. No había espíritu sobre ellos. Piense en la impresionante visión que el profeta está teniendo. Un hueso por aquí, un hueso por allá, ¿verdad? Se juntó cada uno con su parte correcta. Gloria a Dios, porque la carne empezó a subir. A la palabra, los tendones y la piel y la carne empezaron a subir. ¿Cómo se pudo generar vida de nuevo? Por el poder que produce la palabra de Dios. Jesús en Juan 6:63 dice Jesús: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Luego dice Pablo en Efesios 2:5: nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero luego vino Cristo a nuestro corazón. Alguien se levantó en el barrio, en la colonia, en la ciudad donde vivíamos, nos habló de Jesucristo y empezamos a vivir en Cristo Jesús. Señor, no le da gloria, porque cuando alguien nos habló, ¿quién le habló a usted? ¿Quién le habló de Cristo? ¿Alguien me puede decir quién le habló de Cristo? ¿Quién, hermana? La pastora Patti, ¿verdad? Amiguita de 7 años de edad. Fíjese qué interesante. La hermana Mari, ¿quién le habló a hermana Mari? De Cristo. Yo le hablé para Cristo, me la gané para Cristo y luego me la gané para mí. Pero primero me la gané para Cristo, no crea que fui tan tontito, ¿verdad? Porque luego dice la gente, ¿verdad? Árbol que crece torcido, jamás su rama endereza. Pero el que viene a Cristo sí se endereza. ¿Cómo que no? Se endereza, ¿verdad que sí se endereza? Y entonces, ¿verdad? Alguien nos habló y escuchamos su voz. Resucitamos a una vida nueva y la palabra nos habla, la palabra de Dios nos habla de renovar, de reformar, de transformar. Cada vez que vamos a la palabra debemos tener en mente ese objetivo. Vengo a ser transformado. Diga usted: vengo a ser transformado. Cuando leo la Biblia, vengo para ser transformado. Vengo a encontrarme con una palabra que convierte el alma y voy a salir diferente. No debo de salir igual. Todo creyente que debemos tener una disciplina personal del día a día, de diario leer la palabra. Y llegamos con el enfoque, si llegamos con el enfoque correcto,
de ser transformados, de ser cambiados, de modificar las cosas externas, pero también las internas. Ninguna técnica, ninguna ideología puede cambiarte. Aprende eso. Hay personas que hoy en día practican el yoga, ¿los ha visto, verdad? Se sientan con los pies cruzados, ¿verdad? Y luego por aquí ponen las manos y luego empiezan con sus famosas mantras. ¿Y usted cree que eso lo va a cambiar por el amor de Dios? Eso no lo va a cambiar. Eso no lo va a cambiar para nada, no señor. La yoga no lo cambia y lo hacen dizque para obtener paz. Ni siquiera ninguna religión, solo la palabra de Dios, que es perfecta, lo va a cambiar a usted. Pero hay otro efecto en el Salmo 19:7, ¿verdad? Y dice que la palabra de Dios, el segundo efecto que menciono, es que nos da sabiduría. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Este es el efecto de la sabiduría. La sabiduría es la cualidad o la capacidad o la habilidad que le permite al ser humano escoger lo mejor, que le permite tomar las mejores decisiones. La sabiduría es el arte, dicen algunos, de tener éxito. Es la capacidad de formar el plan correcto para obtener el mejor resultado. No hay sabiduría que se pueda comparar con la que produce la palabra de Dios. El testimonio de Jehová es fiel, es seguro, porque hace sabio al sencillo. Hay otra versión que dice, hace sabio al simple. Aquí se resaltan los atributos de la palabra de Dios. Son propiedades inherentes que van pegadas. Sencillos son aquellos que están abiertos y dispuestos a aprender. Proverbios capítulo 4 versículo 5 al 9, sí, 5 al 9. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Dice el proverbista, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Y la palabra, las razones de su boca son la palabra. No la dejes, le dice el Señor, Dios al proverbista, no la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará, porque si tú desprecias la fuente, entonces estás despreciando la sabiduría. Si tú desprecias la fuente, la palabra. Pablo en la primera a los Corintios 1:22, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos ciertamente es un tropezadero, pero para los gentiles es una locura. La palabra tropezadero, fíjese, ponga atención a estas dos palabras, ¿verdad? Que usa Pablo aquí, ¿verdad? Que dice que para unos es tropezadero y para los gentiles locura. Esas dos palabras provienen de una palabra griega de la cual sale la palabra imbécil. Y esa palabra no nos gusta mucho, ¿verdad? Que nos diga, ¿cómo eres imbécil? ¿Verdad? Que nos diga alguien así, ay, hasta se siente feo, ¿verdad? Ay, Dios de mi vida, ¿eh? Y algunos buscan sabiduría por aquí, por allá y por acullá, y meditan sobre esto y meditan sobre lo otro, pero para nosotros Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la palabra de Dios nos hace sabios, aleluya. Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Es una desgracia de proporciones gigantescas que haya cristianos diciendo mal en el área laboral, económica, familiar, matrimonial. Hay muchos que están diciendo o decidiendo mal. ¿Por qué? Si cuando tú tienes un encuentro con la palabra de Dios, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al simple, al sencillo, al que no fue a la escuela. ¿Será que no hay contacto? Que cuando no hay sabiduría es porque no hay contacto con la palabra de Dios. ¿Será por eso que metemos tanto la pata? ¿Verdad? Levanten la mano todos los que meten la pata de vez en cuando. Y también la mano, ¿verdad? La meten, no nomás la pata, a veces no una, a veces las dos, ¿verdad?
Es un efecto natural, ¿verdad? Esperado. Por el escudriñar la Escritura hay sabiduría. Como diciendo, el que obtiene sabiduría ya la hizo. El que no tiene sabiduría, lo que está diciendo la palabra, aunque se oiga muy feo, es un imbécil. Eso es lo que está diciendo. Usted no es eso, ni yo tampoco, ¿verdad? Ya salió, si usted se prendió de la sabiduría, ya salió ganando. Proverbios capítulo 3 del versículo 13, 14, 15 y 16, 17 y 18 dice la palabra: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. 14, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, de los dólares, y su fruto es más que el oro afinado, más preciosa, dice el verso 15, que las piedras preciosas. Y todo lo que se puede desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, y en la izquierda, para aquellos que les gusta la riqueza, o en su izquierda hay riquezas y honra cuando hay sabiduría. Los caminos son deleitosos, son caminos deleitosos, y todas sus veredas son paz. Ella, la sabiduría y la palabra, es árbol de vida a los que de ella echan mano. Bienaventurados los que la abrazan, o los que la mantienen, o los que la retienen, como quiera decirlo. Todas las decisiones que tomas con sabiduría, todas las elecciones que hagas son un árbol de vida. Es muy grato seguir sus consejos. ¿Por qué? Porque en ellos hay bienestar. Este pasaje nos enseña que mejor es confiar en Dios que en nuestra propia inteligencia. Siempre elegirás, si tienes sabiduría, elegirás lo adecuado, lo mejor. Siempre formularás los mejores planes. Siempre irás por el camino correcto. ¿Cómo le hago?, preguntan algunos. Pues ten todos los días un encuentro simple y sencillamente con la palabra del Señor. ¿Te das cuenta? Dijo el autor del Salmo 119, 98, 99 y 100. Me has hecho mucho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son meditación, que medita en la palabra. Más que los viejos, dice el salmista, he entendido, porque he guardado ¿qué? Tus mandamientos. Lo interesante es que esta sabiduría no es solo para esta vida, sino para la eternidad. ¿Cómo que para la eternidad? Sí. Segunda de Timoteo 3:15 lo dice, le está hablando a Pablo, a su hijo en la fe llamado Timoteo. Le dice: Timoteo, yo sé que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. ¿Y la salvación es temporal o es eterna? Es eterna. Por la fe en Cristo, que es en Cristo Jesús. Porque ¿de qué le sirve al hombre? Oído ese verso, ¿verdad? ¿De qué le sirve al hombre si se granjea todo el mundo y pierde ¿qué? Su alma. ¿Qué beneficio, dice la Nueva Traducción Viviente? ¿Qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero te pierdes tu propia alma? ¿Hay algo, pregunta ahí el escritor, hay algo que valga más que tu alma? ¿Habrá algo que valga más que tu alma? No, no hay nada que valga más que tu alma. ¿Alguien acepta, verdad, que ha decidido mal en alguna vez? Levanten la mano otra vez los que han decidido mal en alguna vez en la vida. Repito que algunos no alzan nomás la mano, tienen que alzar el pie, ¿verdad? Alguien mandó una foto. Mire, alguien le mandó una foto a un amigo. Una foto y dijo, le mandó una foto del mar salado y dijo: este es el lugar más salado del mundo, es el mar muerto. Y le dijo él a su amigo: porque yo soy el primer salado. Dijo: soy el más salado que todos. El mar muerto es el segundo. Creo que lo que nos falta en la realidad es sabiduría.
Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da, ¿cómo la da? Abundantemente, sin reproche. No te está diciendo por qué me estás pidiendo, no. Cuando en nuestra vida no hay lugar para la palabra de Dios, entonces tampoco habrá lugar para el éxito. Escuche bien. Cuando en su vida no hay lugar para la palabra de Dios, tampoco habrá lugar para el éxito. Voy al tercer punto porque quiero avanzar. El tercer efecto que produce la palabra. Ahí en el Salmo 19:8, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Y entonces cuando el corazón está alegre, a eso se le llama plenitud, que es lo que estábamos cantando por ahí, ¿verdad? Georginette, ¿verdad? Estaba cantando de plenitud. La alegría en la Biblia es descrita en la Biblia como un estado donde una persona se siente plena, completa. Pero nadie se sentirá pleno, completo o satisfecho sin la revelación que produce la palabra de Dios. Por eso el mundo busca satisfacción aquí y allá. Por eso la gente se inventa placeres, buscan en todas partes, menos en la palabra, que es la fuente, la palabra de Dios, lo que le produce alegría, satisfacción, plenitud en el corazón. Es solo la palabra. Para que el efecto de la palabra sea pleno, necesitas y necesitamos todos alimentarnos de la palabra. Así lo dice la Escritura en Mateo 4:4. Escrito está, no solo de pan vivir. ¿Lo sabe? Dígalo en voz alta. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es el efecto cuando comes? Dime, ¿cuál es el efecto, verdad? Te sientes pleno, hasta decimos, ¿verdad? Panza llena, corazón contento. Eso estás diciendo, plenitud, ¿verdad? Satisfecho, completo, realizado. La Biblia dice que los que comían y bebían se alegraban, pero nosotros nos sentimos plenos y alegres cuando tenemos contacto con la palabra. El mismo salmista nos vuelve a decir en el Salmo 119, 162, me regocijo en tu palabra, dice el salmista, como el que haya muchos despojos. Porque la gente cuando iba a la guerra se llevaba toda su riqueza, como alguien que descubre un gran tesoro. Casi todas las grandes aventuras que a la gente gusta de leer es cuando encuentran un tesoro. Alí Babá y los 40 ladrones, ¿verdad? Es la historia de un hombre que por pura casualidad se encontró un tesoro inimaginable. Y todo gira como con astucia e inteligencia este señor se hace de un tesoro. ¿Es el único? No, está la famosa isla del tesoro, donde alguien se encuentra en una isla un mapa de un pirata legendario. Hay otra historia muy famosa, el conde de Montecristo, que después de escapar de la cárcel se le da a él un mapa para encontrar un tesoro perdido. Y con eso el hombre va y encuentra el tesoro y consuma una venganza épica. Esto habla de que a la gente le encanta encontrar cosas, a quien no. Los apóstoles dejan esta enseñanza cuando Cristo está predicándoles duro y pesado, ¿verdad? Empiezan algunos a irse. Cristo les da la enseñanza, ¿verdad? En Juan 6:68, desde antes, ¿verdad? Señor, le dicen los discípulos cuando le dicen, maestro, la gente se está yendo. Y Jesús, ¿qué les dijo? ¿También ustedes se quieren ir? Pues váyanse. Es que la palabra está muy dura, ¿verdad? Dura es la palabra, ¿verdad? Y pregunta Pedro, es el que pregunta, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Gloria a Dios, aleluya. Ya muchos lo habían abandonado. ¿Qué otro? Empezaron a pensar, ¿qué otro maestro
podemos encontrar. Hemos oído por años las frías conferencias de los rabinos. ¿A quién o a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Solo tu palabra nos satisface. ¿Acaso, le pregunto yo a usted, acaso ir a un juego de los Vaqueros de Dallas, verdad, que por cierto van pierde y pierde, usted cree que pagar 200 o 300 o 400 dólares y ahí va el juego y luego los ve y les ponen una paliza y usted va a salir contento? Usted no va a salir contento, usted va a salir enojado de ahí. Dice, pagué 300 dólares y todavía vine a ver, decía una maestra que yo tenía, a estos perdidosos, decía, ¿verdad? Porque perdían, ¿verdad? ¿O usted cree que porque se va a Six Flags lo va a llenar de gozo y de alegría por unos 3, 4 meses? No. ¿Usted cree que si agarra el avión y se va a Florida de vacaciones y se da sus bañadas ahí en las playas que dicen que la vida en el mar es más hermosa, más bella, usted cree que lo van a satisfacer por unos 3 años? No. Solo tu palabra nos hace, Señor, sentir plenos, completos y satisfechos. Le voy a decir algo que dicen los sociólogos. Los sociólogos son los que estudian al hombre y dicen que los cristianos que se enfrían y se van de la iglesia son gente que después no creen en nada. Hay gente que se decepciona de la religión y el que se decepciona de la religión pues se va a otra religión. Pero los cristianos evangélicos que se van ya no se convierten en nada, porque no hay nada que los satisfaga. Ya conocieron la verdad, y si usted ha conocido la verdad, a usted solo la verdad lo hará libre. Jamás habrá palabras de vida eterna en ningún otro lugar. La conclusión de los sociólogos es que después del cristianismo ya no hay nada mejor que creer. Y el profeta lo confirma. El profeta Jeremías en el capítulo 15, versículo 16 y la primera parte: fueron halladas tus palabras, dice el profeta, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría a mi corazón. ¿Habrá alguien aquí que haya comido la palabra de Dios y el corazón y le haya producido plenitud? ¿Hay alguien aquí que le haya producido la palabra? ¿Cómo no te va a llenar si es la palabra de Dios? La palabra de Dios llena tu alma mortal. ¿Cómo no te va a llenar si es la palabra poder llenando tu débil vida? ¿Cómo no te va a llenar la palabra de pureza si está acabando con la suciedad que viviste antiguamente? ¿Cómo no te va a llenar la palabra de luz si está sacando todas las tinieblas que tenías? Cuando la palabra se predica, satisface las necesidades más hondas de tu ser. Por eso Jesús en Juan 4:14 le dijo a una mujer que se encontró en un pozo, ¿se acuerda de ella? Le dijo: cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. El que beba de esta agua, así compre usted esa agua embotellada y que se la toma y que le cuesta bien cara y se la toma muy a gusto, que para que no se enferme y que para que no traiga bichos y que no traiga no sé qué. No importa lo que haga, del agua que tome volverá a tener sed. Pero el que beba del agua, dijo Jesús, que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé será en él o en ella una fuente que salte para vida eterna. Gloria al Señor para siempre. En cuarto lugar, el cuarto efecto, y aquí me voy a quedar, ya voy a terminar con este efecto, es la revelación. El Salmo 19:8: el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. La misma escritura habla de la percepción equivocada del hombre caído. Proverbios 14:12: hay caminos que al hombre le parecen, ¿qué le parecen? No los escucho, los oigo muy apagados. Espero que no se me estén durmiendo, ¿verdad? Que no esté durmiendo. Pero hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte, porque su visión está nublada. A ti te parece un buen camino, pero no sabes que adelante hay un precipicio, hay un barranco. No lo has visto, vas de noche, porque no te das cuenta. La vista se ha puesto turbia
El término alumbrar, ¿qué significa el término alumbrar? Proveer una visión clara para una ruta. La palabra te está alumbrando para que sepas por dónde ir. El profeta Nehemías en 9:12 en su libro dice: con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche. Y dice, ¿para qué? Para alumbrarles el camino, es decir, les revela el camino por donde habían de ir. Van a recibir revelación de Dios. Es para que tengas una dirección correcta. Es para que sepas qué hacer. Es para que sepas qué decidir. ¿Qué opciones te convienen más? El Salmo 119, 105, que todos sabemos de memoria: lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y qué? Y lumbrera a mi camino. La revelación entonces es una función profética, porque dice la palabra que el rey de Siria planeaba emboscadas para el rey de Israel, el rey de Siria. Y entonces, ¿verdad? Porque tenían una guerra. Y entonces, cuando el rey de Israel iba a irse para cierto lugar por cierto camino, llegaba un enviado del profeta y le decía: hey, dice el profeta que no te vayas por ahí porque ahí te está esperando el rey de Siria y te va a matar, te tiene una emboscada puesta. Ve. Y entonces a los días o a las semanas otra vez el rey de Israel iba a ir para otra parte y llegaba el enviado y le decía: hey, dice el profeta que no te vayas por ese camino porque ahí te están esperando, ¿sí? Para matarte, vete por acá. Y eso es lo que la palabra, eso es lo que este libro hace contigo. Te previene y te empieza a decir: esta decisión no está correcta, toma esta. La palabra te revela el panorama completo, te presenta las cosas como son, te alumbra los ojos. Y el rey de Siria en un momento determinado dijo: yo tengo aquí entre los míos a un traidor que siempre que voy para allá, el rey de Israel ya sabe lo que yo voy a hacer. Y un hermanito de esos que eran medio cristiano y medio sí, medio no, ¿verdad? Como que sí, como que no, ¿verdad? Le dijo: mira rey, le dijo, no es que tengas aquí un traidor entre los tuyos, es que él tiene un profeta de Dios. Y ese profeta de Dios le revela, le abre la vista y le dice: ¿por dónde vas tú? Y entonces el rey dijo: pues vamos a matar al mentado profeta Eliseo, ¿verdad? Y se fue. Y allí en la ciudad de Dotán lo sitiaron, ¿verdad? Al profeta Eliseo. Y entonces salió el siervo, ¿verdad? Iba el siervo con el bote para traer agua del pozo, y cuando de repente volteó así que ve todos los soldados sirios, aventó el bote y salió corriendo para adentro con el profeta y le dijo: profeta, ahí están los soldados sirios y nos van a matar. Y le dijo: no tengas temor, siervo, no, es más, tuvo que orar por él para que Dios le abriera los ojos. Ábrele los ojos a este cegatón, ¿sí? Ábrele los ojos para que vea mejor. Yo digo que la palabra de Dios hace lo mismo con nosotros, nos abre los ojos para que miremos, ¿sí? Entonces te das cuenta que la palabra te abre los ojos. Precisamente la obra de tu adversario es cegar el entendimiento tuyo y la visión, pero la de Dios es alumbrar tu entendimiento. Así lo dice la segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. ¿De quién? De los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y nomás le voy a mencionar los nombres de los otros puntos que iba a tratar, ¿verdad? O solo que aguanten. Yo estoy listo, yo puedo seguirle, yo soy de carrera larga, ¿verdad? En quinto lugar, el quinto efecto es que la palabra te conforma o te forma. La palabra te forma. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Entonces te va conformando la palabra, ¿verdad? Y luego me voy a ir al siguiente punto, el sexto. El efecto que causa la palabra es la certeza, te da
certeza. Los juicios de Jehová, dice el Salmo 19:9, la parte final del texto. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Te da certeza, te da una revelación perfecta, pura, fiel, santa. La palabra, la verdad y la justicia se consideran de una sola pieza. La palabra certeza, ¿verdad? Dice la palabra, cuando nosotros aprendemos de la certeza, eso a nosotros nos da el derecho de anunciar públicamente lo que dice Romanos 3:4. Antes sea Dios veraz y todo hombre sea mentiroso. Todos los hombres son mentirosos, pero Dios es verdadero. Gloria al Señor, ¿verdad? Y luego usted se acordará de Pablo, ¿verdad? Cuando iba aquella muchachita divina, ¿verdad? Y que decía, estos son hijos del Dios Altísimo. Hasta que le cayó gorda a Pablo, ¿verdad? Dijo, ya me colmó el plato ahora sí. Y le dijo, demonio, chamuco boy, que andas en esa muchachita, salte de ahí, le dijo, salte, ¿verdad? No le dijo así, yo estoy, ¿verdad? Haciendo una plática más adelante, ¿verdad? Y le dijo, salte de esa muchacha, y salió y se les cayó el dinero, ¿verdad? Pero ahora, que déjeme decirle que adivinaba. Haga de cuenta que usted se fue anoche al antro y el chamuco boy decía, se fue anoche al antro. Ay, Dios mío, decía la gente, ¿verdad? Se asustaba, ¿verdad? Tenía todo el mundo. Esta noche se echó unos cigarros y unas cheves, ¿verdad? Se las echó, ¿verdad? Se echó un 12, un 24, ¿verdad? Decían allá en México, hay unas grandotas así, ¿verdad? Le decían la Ramona, la cervezota, así grandota, ¿verdad? Decía, oiga, y entonces le cayó gordo al apóstol Pablo y le sacó el demonio y se le acabó la ganancia a los hombres que sacaban provecho. Y el séptimo efecto que produce la palabra es el del deleite. El Salmo 19:10, deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. La palabra hace que se produzca en ti, en nosotros, un deseo profundo, un deleite, un gusto, un agrado, una satisfacción, un encanto, un goce, una delicia. En la época que se escribió este Salmo 19, hermanos, no había nada más valioso que el oro y nada más dulce que la miel del panal. Todavía no existían los gansitos marinela, ¿verdad? Ni las gomitas, ni los Snickers, ni los chocolates que le venden ahora por ahí en el Walmart, ¿verdad? No había. Así es que la gente no sabía nada más, ¿verdad? Pero cuando tú tienes contacto con ella, se convierte en tu deleite supremo la palabra del Señor. Y dice el salmista en el Salmo 100, póngase de pie, en el Salmo 119:97 dice el salmista, ¡oh! ¡Cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación, ¿verdad? ¿Saben, Georginette, cuán dulces son a mi ser tus palabras? ¿No se lo saben? ¿No? ¿Lo han oído? Bueno, ¿se saben el de la palabra de Marcela Gándara? ¿Sí? ¿Sí se lo saben? ¿Verdad? Bueno, canten algo que diga de la palabra nomás, ¿verdad? Últimamente, ¿para qué batallamos? ¿Verdad? Algún canto, canten ese de plenitud, ¿verdad? Y ustedes van a saber qué plenitud. Yo les voy a invitar al altar. ¿Por qué? Porque en el altar usted va a sentir todo lo que yo le dije. Pero tiene que irse a su casa. Y toda la semana, no me prometa a mí nada. No sea que me prometa y no me cumpla, pero prométale a Dios, dígale, Señor, esta semana voy a leer tu palabra. Porque tu palabra me produce todo lo que el pastor dijo que producía.